La evidencia es convincente. Es Pachacuti, el primer emperador inca, quien ordenó la construcción de Machu Picchu, y en un lugar que detendría a cualquier ingeniero. Si me llamara Pachacuti y me ordenara construir a Machu Picchu en ese lugar en particular, yo me habría asustado. En cuestión de ingeniería, habría parecido casi imposible de hacer. «15 años de estudio por el hidrólogo Ken Wright y un equipo de ingenieros está revelando cómo lograron esto los incas. Porque lo empinado del sitio no es el único problema. Machu Picchu también recibe lluvias torrenciales cada año, causando derrumbes frecuentemente. El sitio está sobre no una, sino 2 fallas sísmicas, y esto lo hace un lugar terrible para construir una ciudad de piedra. La ubicación tiene 2 virtudes: un manantial cercano y un suministro de granito. Hay una cantera en el sitio. Cuando los ingenieros incas empezaron a construir, el primer paso habría sido apuntalar a la montaña. Lo hicieron al construir un bastión de terrazas. Al bajar más el equipo de Astete, descubren cientos de terrazas nuevas, ocultas. Por lo general, cuando la gente se refiere a Machu Picchu, solo piensan en edificios incas en la cima de la cresta. Pero la construcción inicia en el fondo. En otras palabras, debes empezar por las terrazas. Las terrazas son fundamentales en Machu Picchu. Mientras algunas terrazas fueron usadas para agricultura, su propósito principal era sostener a la montaña mientras drenaban un gran volumen de agua pluvial. En promedio son como 1920 milímetros al año, y en términos de la media estadounidense, eso es mucha agua, casi 2 veces más de lo que recibiría Chicago. De haber sido ignorada, esa agua haría lodo de las laderas y Machu Picchu se hubiera derrumbado. Los incas lo evitaron creando un sistema de drenaje. Dentro de las terrazas, arqueólogos hallaron una capa de mantillo y debajo de eso, una capa de arena. Y finalmente, grava y piedras más grandes. Las terrazas tienen un relleno y en las capas superiores... Diríamos que están filtrando. Es decir, aun cuando cae mucha lluvia, las terrazas nunca se inundan porque el agua se filtra a través de estas capas progresivas de material. En vez de bajar por la montaña, el agua lentamente pasa al piso y casi no hay erosión. Con este diseño básico a la mano, los incas fijaron la primera terraza, luego la siguiente, y así llegaron a la cima. Una vez ahí, los ingenieros tuvieron que lidiar con un mayor problema de agua. Esta es una ciudad pavimentada con rocas, y hay pocos lugares a donde puede ir el agua. Pero los incas anticiparon ese problema. Y durante la construcción, colocaron con cuidado más de 100 alcantarillas en toda la ciudad. Muchas de las alcantarillas transportaban los residuos de las partes elevadas a la plaza central. Cavando más, se reveló una innovación asombrosa para lidiar con tanta agua. Debajo de las capas de mantillo y grava, el equipo de Wright halló una capa gruesa de fichas de granito blanco, lo que sobró a los incas del corte de rocas. En efecto, lo que hicieron los incas fue construir un sistema de drenaje subterráneo, una clase de conducto para alejar con seguridad el agua.
Eran cimientos colosales, extendiéndose casi 3 metros debajo de la superficie y abarcando varios acres. Reunían agua y la alejaban de la ciudad. Los ingenieros incas gastaron un 50 o 60% de su esfuerzo general debajo del suelo con los cimientos y las excavaciones para asegurarse de que Machu Picchu durara. Con lo vasta que parece ser la ciudad, hay un 60% más bajo el suelo sosteniéndola. Mientras los incas se esforzaron mucho en deshacerse del agua, también construyeron fuentes que parecían celebrarla. Hay 16 fuentes en la ciudad diseñadas hermosamente y sirven como fuente práctica para beber agua. Las fuentes son alimentadas por un manantial natural, hallado cerca de los flancos de la montaña Machu Picchu. De ahí, los incas crearon un canal cuyo grado de 3% fue creado con cuidado para entregar la cantidad correcta de agua a las fuentes. Wright calculó que el flujo es de 23 a 114 litros por minuto, dependiendo de la época del año, suficiente para mantener a una población de casi 1000 personas. Era impresionante. Es algo que nos creó un gran respeto por los ingenieros incas hace tantos años. Es un respeto compartido por el equipo de Astete mientras restauran la mampostería original inca. A pesar de su falta de herramientas de acero, los incas lograron transformar el granito, una roca muy dura. Hay una pista en la cantera de cómo lograron hacer esto. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo los incas cortaron la piedra. Vemos el método básico que usaron para cortar rocas. Esta masa se fracture. La idea es crear un cuello en el bloque Golpear hasta que y luego causan una fractura. el bloque se va a soltar. Era un trabajo de fuerza. La técnica para el trabajo de la cantería inca está dado. La técnica de los incas era un martilleo directo. Un elemento muy grande. Con los bloques grandes empezaban con una herramienta grande como esta. Esta podría ser para un elemento grande, como vemos. Y puedes ver que se escarpa fácilmente. De menor dimensión y hacer un trabajo. Gradualmente usaban las herramientas más chicas y más fuertes para darle la superficie suave. Más fino. Una vez que lograban eso, ponían a la roca en rodillos o sobre lodo y lo jalaban al sitio de construcción. El paso final era colocar la roca en su lugar e igualarla a la de al lado. Se puede ver, por ejemplo, esta línea. Aquí hicieron la hendidura. Y esta otra. Coincide con la roca debajo de Con esta. este plano, esta curva, con esta otra. Está sostenida por esta cuña hasta que las dos superficies estén iguales. De una cuña. Es decir, cuando Luego se quita la cuña y ambas rocas encajan. y coincide. Estos puntos son los que sirven para mover el bloque. Están diseñados. Aquí ves los puntos usados para colocar a la roca. Aquí se ponían las vigas para poder sostener. Pusieron vigas aquí para levantarla. Iban a sentar los bloques. Estos puntos Una vez en su lugar, se golpeaban estos puntos, como se ve aquí en todos estos y aquí, en todas las rocas. en el mismo sitio. Significa que los acabados eran hechos en el sitio. Aquí Vemos que esta esquina aún no está terminada. fue concluida. Había que cortar esta porción para terminar el muro. Para darle el acabado al muro. Guiados por el mandato real de construirlo aquí, Machu Picchu es un tributo a la ingeniería y artesanía incas. Sus cientos de terrazas lo apoyan por abajo. Las paredes de granito siguen sólidas después de 500 años gracias a su sistema de drenaje.
y lo corona una red ingeniosa de fuentes provenientes del manantial de la montaña.